La verdad es que estoy muy impactada por la presentación de Carlos. No me imaginaba no conocía además el número, así que quiero decir antes y fuera de libreto que yo creo que en la comunidad universitaria hay mucho cinismo, entendido como casi una respuesta que desde alguna perspectiva psicológica sería una psicopática, ¿no? O sea, se dice una cosa, se hace otra y encima quedamos todos en falta. Es difícil dialogar cuando tal vez lo que se está diciendo no es estrictamente lo que se está dispuesto a llevar adelante. Y bueno, algo de mis reflexiones tienen que ver con esto, así que las voy a retomar por ahí, ¿no? A mí la invitación, que también agradezco mucho, me obligó a pensar y me obligó también, evidentemente, a tomar una temática que en la facultad, hace casi 2 meses, asumí como decana de la Facultad de Filosofía y Letras, y es uno de los temas que de alguna manera ¿no? Son los temas que tenemos que tomar institucionales porque se están imponiendo, entonces no cabe duda de que son un tema institucional. Y de alguna manera el artículo también me ayudó a pensar, bueno, ¿qué tenemos que discutir, ¿no? Y qué tenemos que discutir y seguir discutiendo, porque me parece que recién estamos empezando. Una primera cuestión que justamente creo es que desde la perspectiva de la reflexión de quienes estamos en la universidad, más allá de las personas que se dedicaron a investigar sobre el tema, y me crucé con Marcela Moles y le dije, te leí mucho para este trabajo, justamente como especialista, es que pensamos al posgrado como una cuestión residual. Y obviamente sabemos desde la perspectiva de la historia que la división de grado y posgrado es una división contextualizada, histórica, de alguna manera arbitraria, y tiene que ver con cómo se van conformando los campos del conocimiento. O sea, los campos de conocimiento se fueron conformando y se fueron densificando y se fueron especializando y se transformaron en carreras, ¿no? Entonces, a veces los campos, y pensado topológicamente, los campos crecen y se transforman en carreras, y otras veces los campos crecen y se transforman en grado y posgrado, pero en realidad estamos en una discusión que es histórica de cada campo, y por lo tanto es de alguna manera arbitraria, como obviamente no es necesaria. Y en ese sentido tenemos que pensar que el crecimiento, la explosión de los posgrados en nuestro país y en América Latina, este crecimiento, esta explosión, son procesos que también tienen que ver con cuestiones históricas, contextuales y de relaciones de poder. No podrían ser de otra manera, ¿no? Ahora, ¿qué caracterizó al crecimiento de posgrado? Y yo voy a tratar de ser sintética también, porque el trabajo está ahí. Pero por una parte nombro algunas de las tensiones, ya Eduardo las nombró. Una de las tensiones de este crecimiento, digamos, extraordinario de los últimos 25 o 30 años, plantea una tensión entre el grado y el posgrado, ¿no? Si el grado generalmente en la universidad, en la Argentina, que tenemos esta tradición de pensar una carrera de grado con conocimientos de base sólidos, en general son carreras largas, son carreras densas, se supone que es la formación básica en un determinado campo, y se supone que el posgrado es una profundización. Ahora, en el contexto de los 90, en que proliferaron los posgrados, también, no nos olvidemos, en el marco de políticas de ajuste, en el marco de ausencia del Estado, en el marco de un achicamiento general de la presencia del Estado, el acortamiento de las carreras de grado y el alargamiento, la creación de posgrado estuvo básicamente vinculado, o por lo menos sospechado, en términos de posgrado arancelado, grado gratuito. Y en ese contexto hubo mucha discusión, y sigue habiendo, y mucha sospecha en relación con posgrado. Es más, hay estudiantes que actualmente lo siguen sosteniendo, ¿no? El grado, mantenerla, digamos, achicar el grado es
descender la calidad. Yo creo que no estamos en este momento, me encantaría esta mesa seguirla y seguirla en condiciones, yo creo que Eduardo lo estaba planteando, de proponer rápidamente, acortemos las carreras de grado. Creo que digamos, esto merece mucha discusión en cada una de las carreras. No estoy diciendo que no lo hagamos, digo, hoy no es, me parece, el camino acortar las carreras de grado y para pasar al posgrado, ¿no? Reitero, no es idéntico en todos los casos, no quisiera ultra generalizar, pero creo que estamos es una cuestión política muy sensible y no creo que sea por ahí que tengamos que avanzar. Otra tensión que acá se mencionó y que de hecho también Marcela lo desarrolla ampliamente, ¿no? Es si los posgrados son el espacio de la generación del conocimiento de punta. O sea, el posgrado es el lugar en donde se favorece la producción de aportes al conocimiento y otra vez tenemos una marca que superar y muchos restos de ese momento que fueron los 90, donde la relación entre la universidad, el Estado y la sociedad era pensada básicamente como la relación entre la universidad, el Estado y las empresas, y la marca del posgrado como una respuesta a las necesidades del mercado, y el mercado entendido como la sociedad, digamos, las formas capitalistas, digamos, puras, que tienen que ver con la maximización de las ganancias. Digamos, no voy a explicar en este ámbito, ¿no? En esta facultad, ¿qué estamos pensando cuando decimos el mercado? Cuando el mercado es el sinónimo de la sociedad. En aquel momento, el posgrado pensado como orientado al mercado, evidentemente también no podía no ser sospechoso, porque evidentemente si estamos pensando en generación de conocimiento de punta, digamos, las necesidades de quién se estarían respondiendo en ese esquema, ¿no? También hay otra tensión, y digo, son tensiones que nos atraviesan todavía hoy, y ahora voy a referirme al hoy, pero creo que están presentes todavía estas tensiones y sospechas, ¿no? También tensiones entre las ofertas de posgrado locales y las que entre sí, digamos, diversas ofertas, y con el ámbito internacional, porque también empieza a pasar que las maestrías, los doctorados, empezaron siendo muy exigentes, después dejaron de ser tan exigentes porque en el ámbito internacional no lo eran tanto, la cantidad de horas. Nosotros todavía tenemos en la UBA una normativa de posgrados que tiene un altísimo requerimiento de presencialidad, de cantidad de clases, y en el ámbito internacional no lo es tanto. Entonces, también hay tensiones internamente, competencia entre ofertas, más allá de la acreditación, que fue una de las características también instalada por esta ley de educación superior que tanto criticamos, que más allá de la acreditación ha habido un proceso de competencia y de adecuación, y a veces también de promesa en relación con la salida laboral. Yo ahí pongo el ejemplo de los MBA, digamos, las maestrías de Business Administration, ¿no? Y que prometen una salida laboral que en muchos casos está básicamente garantizada por los egresados y las egresadas de la misma maestría, y esa maestría tiene más puntos cuanto más ganan. Inclusive hay universidades norteamericanas que se publicitan así: quiénes estudiaron en esa maestría, cuánto ganan actualmente o en qué lugares están. Evidentemente esa maestría de ese modo está perpetuando una manera de ver al mundo, obviamente, y también, obviamente también es una respuesta a ciertas necesidades que al menos son particulares de un sector. Y con esto no estoy diciendo ni que eliminemos a las empresas, ni que no entren en la interlocución. Simplemente estoy diciendo que si son el único
factor de poder que interviene en la definición de una maestría o de un doctorado eventualmente, evidentemente también va a ser una visión parcial la que se transmite y se produzca, ¿no? Y también otra tensión que también tiene que ver con el momento, ¿no? que es la falta de oportunidades para cursar los posgrados, la falta de becas que hubo, en particular en los 90, ¿no? Y las personas solventando de manera individual sus posgrados, o sea, recién se hablaba del estudiante parcial, el docente parcial y también el estudiante de posgrado parcial, tan parcial que nunca, o que en muchísimos casos no llegaba a terminar su tesis, porque para escribir la tesis había que tener también una disponibilidad de tiempo que no se tenía, y por ahí, tal vez para cursar sí, pero no para terminar con esa producción digamos, con un conocimiento que se espera tenga alguna originalidad en las maestrías y mucha originalidad en el doctorado. Se supone que debería ser conocimiento de punta, ¿no? Obviamente esto ha ido cambiando en los últimos años y sobre todo con la importante inversión en becas. O sea, en este punto estamos en un escenario diferente y bueno, y antes de pensar en qué escenario estamos en la actualidad en relación con las condiciones, yo creo que todavía tenemos que poner en discusión algunos temas. Ya no tanto mirando a los 90 y a ese proyecto que estoy describiendo como que, bueno, que dejó estas marcas en la cuestión de los posgrados, sino mirando a la universidad en su conjunto, antes, durante y después de los 90 y en la actualidad, y algunos sesgos que todavía tenemos y que todavía cuesta desde mi perspectiva discutir, ¿no? Yo creo que efectivamente el posgrado tiene que vincularse con un proyecto, con el proyecto de crecimiento, de desarrollo del país. Tiene que tener una planificación, y en ese sentido creo que Adriana decía, todos los artículos hablan de una planificación. Tiene que tener una planificación, tiene que tener también voces que puedan formular demandas y respuestas locales, respuestas que puedan ser a término, que puedan ser consensuadas y no de una vez y para siempre, como que también pasa también en nuestras instituciones, que creamos una maestría y la maestría es para siempre, ¿no? Y hay muy poca flexibilidad para pensar en esta articulación que pueda ser algo más flexible o más vinculada con necesidades contextuales. De todos modos, creo que tenemos, y ahí hay algunos de los temas que también planteaba Carlos, en principio hay un tema con la autonomía universitaria que yo creo que los universitarios y las universitarias no hemos discutido suficientemente. O para decirlo de otra manera, todavía, y yo pertenezco a una facultad, no tanto una carrera, pero sí a una facultad que tiene estas versiones que llamo academicistas, y academicistas siendo un adjetivo negativo, quiero decirlo, el academicismo, que es la búsqueda de la especialización, la búsqueda de la especificación, la búsqueda de la profundización, por la profundización misma de y reitero, no estoy pensando que no haya que tener investigaciones que profundicen, ¿no? Pero el academicismo tiene que ver con las 50 personas que leen algunas revistas. Y ahí tenemos que poder discutir la autonomía, porque poder discutir la autonomía, qué significa la autonomía y hasta dónde conservando el tremendo valor que es la autonomía frente a la injerencia del poder político, las dictaduras, y estamos hablando de situaciones que nuestro país vivió y bueno, que de alguna manera ya por suerte han pasado, pero tampoco están tan lejos, ¿no? De la construcción, a veces, de las universidades como repúblicas, y las universidades pasan a ser
a veces, así yo digo, parece que es la República, por ejemplo, de la UBA, o una embajada, o sea, una institución extraterritorial, y ese es el otro extremo de la visión de la autonomía. Bueno, para poder discutir al posgrado y poder pensar en un posgrado articulado con la producción nacional, con las necesidades políticas y con las políticas públicas, creo que tenemos que discutir la autonomía. Creo que tenemos que rediscutir la excelencia académica. ¿Qué significa la excelencia académica? ¿Quiénes establecen que algo es excelente? Y me imagino que se imaginarán la respuesta, ¿no? Que va en este mismo sentido. Y otro tema que tal vez está menos trabajado, menos discutido entre nosotros, pero creo que es un momento interesante para discutir, lo que es el de los derechos de autor. Que es de quiénes son, de quién es el conocimiento que se genera en las universidades, ¿no? Y en esto, obviamente, tal vez haya algún abogado o abogada. Nosotros hace un año y pico hicimos una actividad en la facultad, y claro, también hay extremos, ¿no? Está desde una propiedad intelectual absolutamente pensada, como que el sujeto es el dueño de lo que escribe y entonces nadie se puede meter, y por supuesto en el medio hay toda una industria editorial que está también avalando esto, hasta el otro extremo, que hay algunas personas que tienen un pensamiento sumamente interesante y raro, que es: no existen autores porque toda producción es social y por lo tanto toda producción no debería tener ningún tipo de registro. Bueno, creo que tenemos que también discutir los derechos de autor y de quién son las producciones, pero no de quién son, sino en qué marco se producen las producciones de los posgrados. Y entonces, bueno, ya para ir cerrando, creo que la expansión y el desarrollo deseable, creo, de los posgrados debería ir fuertemente articulado con, y en este punto es una propuesta, con la construcción de bases, digamos, de formas de encuentro entre políticas de desarrollo, políticas públicas. Me da la impresión de que no sería ninguna forma de violencia de la autonomía, ni de negar la creatividad individual, porque a veces pasa que se supone que se va a negar la creatividad, la inventiva, ni negar los debates académicos específicos. Si pudiésemos enmarcar la producción de los posgrados en una serie de líneas de desarrollo, creo que en esto se está avanzando, creo que todavía hay mucho por hacer. Creo que las humanidades y las ciencias sociales tenemos que estar en ese debate, queremos estar en ese debate, en el debate del desarrollo productivo del país. No es solo un tema de ciencias exactas, ingeniería o económicas. Tenemos mucho para decir y ahí queremos estar. Y también que, y voy a poner un ejemplo para hacer un ejemplo chiquito, que es, por ejemplo, los organismos públicos producen una cantidad enorme de información de base, de datos. El INDEC, con todos los problemas que ha tenido, tiene una cantidad enorme, una producción tremenda y además un potencial tremendo. El Ministerio de Educación tiene bases de información que conozco absolutamente no utilizadas. Yo no vería ningún inconveniente para que se orientasen una serie de posgrados que apuntaran a elaborar una cantidad de diagnósticos, a que, por ejemplo, maestrías a término para producir conocimientos de base en determinados territorios, ¿no? De determinados campos. Me da la impresión de que el desafío que enfrentamos, reitero, por ahí me parece que es bastante poco discutido, es no pensar al posgrado, reitero, como un aditamento, como un residuo, poder pensar al grado y al posgrado en conjunto y poder animarnos a estar a esta mesa, que es pensar a la universidad como el actor político, que es el actor, el factor de apoyo al desarrollo que es, y también pensar al posgrado en esa misma conversación. Bueno, nada más.